Muy bien, niños, el día de hoy vamos a ver la clase de triángulos. Vamos a ver la parte práctica y vamos a desarrollar unos ejercicios de clasificación de triángulos. Bueno, vemos aquí en la pregunta número 1, donde nos piden relacionar ambas columnas empleando una línea. Muy bien, entonces vemos que la primera alternativa que tenemos en la columna de la izquierda es triángulo isósceles, triángulo escaleno y triángulo equilátero. Para ello debemos recordar la teoría, ¿no? ¿Qué cosa es un triángulo isósceles? ¿Se acuerdan? Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos de sus tres lados iguales, ¿sí? Y que el otro lado se denomina base, ¿no? Muy bien. Y también decía que tenía dos ángulos iguales, dos lados iguales y dos ángulos iguales. Entonces, si tenemos que relacionar con los triángulos las figuras de la izquierda, podemos ver que este triángulo tiene tres lados iguales, entonces no puede ser isósceles. Acá vemos en el siguiente, tenemos este triángulo que tiene dos lados iguales, ¿sí? Y este diferente, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que unir así, perfecto, ¿sí? Luego tendremos que unir el triángulo escaleno. ¿Qué cosa dice el triángulo? ¿Qué cosa dice la teoría sobre el triángulo escaleno? Pues nos dice que tiene es escaleno cuando sus tres lados tienen diferentes medidas, ¿no? Y lo podemos ver acá. Acá vale 1, acá vale 2 y acá vale 3. Entonces vamos a unir. Muy bien. Y el triángulo equilátero dice que la única alternativa que queda es el triángulo donde donde sus tres lados son iguales. Y sus tres ángulos miden 60 grados. Muy bien, continuamos. Perfecto. Seguimos con la práctica. En la pregunta número 2 tenemos dos columnas también. Pero aquí vamos a vamos a ver la clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. Muy bien. Comenzamos por la primera alternativa que dice un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene en uno de sus ángulos la medida de 90 grados. Y siempre se representa por un rectángulo, ¿no? Muy bien, entonces vemos en la figura que tendría que ser esta de aquí. Muy bien. Luego vemos la otra opción, que es el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Muy bien. Este triángulo de la columna de la izquierda, el primero, vemos que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué cosa es un ángulo obtuso? Un ángulo mayor de 90 grados, o sea, más abierto que 90, ¿no? Que una L, ¿no es cierto? Vendría a ser este. Mayor de 90 y menos de 180. Entonces esto sería un triángulo obtusángulo, porque uno de sus ángulos es obtuso. Muy bien, unimos. Perfecto. Y el tercer triángulo obviamente sería el triángulo acutángulo. ¿Qué cosa dice la teoría del triángulo acutángulo? Que los tres ángulos internos del triángulo miden menos de 90 grados, o sea, menos de esta L. Muy bien, unamos. Perfecto. Entonces continuamos. Muy bien, acá tenemos este pequeño problema que nos dice, sabiendo que el triángulo es equilátero, miren, acá nos dice que este triángulo es equilátero. Muy bien. Determinar el valor de x. Vamos a ver. Entonces, ¿qué cosa es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es el que tiene sus tres lados iguales, ¿no es cierto? Tiene sus tres lados iguales. Y no solamente eso, ¿no? Bueno, aquí tiene este lado y este tercer lado son iguales, ¿no es cierto? Nos piden determinar el valor de x. Entonces, como sabemos que estos dos lados son iguales, ¿sí? Este lado es igual que este otro lado, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para despejar la x, tenemos que igualarlo. ¿Sí? Muy bien. Comenzamos entonces a trabajar. Y vamos a decir. Regresamos. Ya está. Vamos a decir lo siguiente. 5x, ¿sí? 5x menos 10, ese es el primer lado, ¿no es cierto? Es igual a 3x más 18. Ese es el otro lado. ¿Perfecto? Entonces vamos a despejar x. ¿Sí? Muy bien. Vamos a despejar x. Por el lado izquierdo vamos a dejar las x. Aquí tenemos 5x. 3x más 3x lo pasamos para este lado con menos 3x. ¿Sí? Aquí dejamos 18. Y menos 10 pasa con más 10. Muy bien. Ahora sí, efectuamos. En el lado izquierdo, en los primeros términos de la ecuación tenemos 5x menos 3x sería 2x. Y en el otro lado tendríamos 18 más 10, 28. Muy bien. Despejamos x, que sería igual, ¿sí?, a 14. Muy bien. Entonces esa sería la respuesta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues según la teoría dice que el triángulo equilátero tiene lados iguales. Entonces este lado es igual. Hemos igualado ambos lados que nos dan, ¿no? Este lado no nos dan, pero es igual por la teoría. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 5. Acá dice en la figura, si el siguiente triángulo es isósceles, miren, isósceles, hallar el valor de alfa. Muy bien, vamos a hallar este valor de alfa. ¿Qué cosa dice la teoría acerca de un triángulo isósceles? Dice que es el triángulo que tiene dos lados iguales. Acá nosotros podemos ver que este lado es diferente a estos dos, ¿no? Podemos decir a simple vista que estos dos lados son iguales. Pero aquí no nos están dando lados, nos están dando ángulos, ¿no es cierto? La medida que nos dan acá son de ángulos, no son de lados. Pero ¿qué cosa más dice la teoría sobre los triángulos isósceles? Dice que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Y el lado desigual se denomina base. O sea que esta es la base, ¿ya? Sino que el triángulo está de lado. ¿Y qué pasa con las bases? Que esas bases tienen ángulos iguales. Muy bien, entonces vamos a ver. Se supone que estos dos ángulos miden lo mismo. Así dice la teoría. Miden lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede cuando estos dos miden lo mismo? Pues podemos igualarlos, ¿no? Para poder hallar la incógnita alfa. Muy bien. Vamos entonces a operar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a igualar. Perfecto. Diríamos entonces que 3x 3 alfa, perdón, es igual a 75 grados. Muy bien. Desarrollamos. Alfa, perdón. Alfa sería igual a 25. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestra respuesta. ¿Sí? Hemos despejado alfa. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con la teoría, miren, que cuán importante es la teoría. La teoría nos dice que este triángulo es isósceles y que tiene dos lados iguales y el lado desigual es base. Y la base tiene los ángulos iguales. Por eso hemos igualado ambos ángulos. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Continuamos con los ejercicios de los teoremas fundamentales de los triángulos. Muy bien. Aquí dice, en este ejercicio 1 nos dice que calculemos el valor de alfa. Muy bien. Y tenemos este triángulo donde nos dicen que un ángulo mide 47, el otro ángulo 53 y un tercer ángulo mide alfa. ¿Qué tenemos que recordar? Pues tenemos que recordar los teoremas fundamentales de los triángulos. ¿Qué dice el primer teorema? Dice, acá está, que todo triángulo, la suma de sus medidas, de sus tres ángulos interiores, los que están acá,
son iguales a 180, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos pues esto de acá, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? Sería alfa más beta más tita es igual a 180. O sea, 47 más alfa más 53, ¿a qué sería igual? A 180. ¿Sí? Y luego despejaríamos alfa. Muy bien. Eso es lo que tendríamos que hacer. Miren que estamos recordando la clase, ¿no? La parte teórica. Muy bien. Continuamos entonces. Decimos alfa más 47 más 53, ¿a qué es igual? A 180. Muy bien. Entonces, despejando alfa, o desarrollando, tendríamos aquí alfa, 47 más 53 sería 100, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tendríamos, lo pasaríamos del primer miembro al segundo miembro, tendríamos 180 menos 100. Y si seguimos despejando alfa, tendríamos esto. Alfa es igual a 80. Y esto sería nuestra respuesta. ¿Utilizando qué? Utilizando el primer teorema fundamental de los triángulos, donde dice que los tres ángulos internos de todo triángulo mide 180 grados. Muy bien, continuamos. Listo, vamos al problema número 2. ¿Qué cosa nos dice el siguiente problema? Calcular el valor de beta. Sí, y nos da otro dato. Si AB es igual a BC. Esto nos dice AB es igual a BC. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que este lado es igual a este lado de acá, ¿no es cierto? Que este lado es igual a este lado. Muy bien. Entonces tiene dos lados iguales. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. ¿Y el triángulo isósceles cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica? Que el lado desigual se llama base, ¿no es cierto? Entonces este lado de aquí es la base. Y la base genera dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Entonces si la base genera dos ángulos iguales, este ángulo, aquí habría un ángulo, este ángulo mediría 38, ¿no es cierto? Mediría 38, ¿sí? Grados. Porque la base tiene los mismos ángulos. Entonces ya utilizaríamos el teorema aquí, el primer teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, ¿no? Aquí está el teorema. Vamos a recortar solamente el teorema. O la fórmula del teorema, ¿no? No el teorema, sino la fórmula, ¿sí? Nos dice que alfa más beta más tita es igual a 180. Entonces ya podríamos desarrollar, ¿no? Y podríamos decir que, vamos a desarrollarlo aquí, podríamos decir que 38 más 38 más beta, que es igual a 180, ¿sí? Muy bien, entonces solamente tendríamos que desarrollar, ¿no? Vamos a ver. Y desarrollamos de la siguiente manera. 38 y 38 serían 16, serían 60, 76, ¿sí? Entonces tendríamos acá 180 menos 76 es igual a beta. Si seguimos desarrollando, beta es igual a 104. Bien. Vamos a escribirlo bien.
beta es igual a 104. Muy bien, ¿qué cosa hemos hecho acá? Hemos utilizado el teorema número 1, pero para poder sumar los tres ángulos nos han dado solamente dos, ¿no es cierto? La medida de uno y el nombre del otro, que es beta, ¿sí? La medida de un ángulo y la equivalencia del otro ángulo, ¿no es cierto? Y el tercer ángulo lo hemos deducido de la teoría donde nos dice que A más B es igual a B más C. Esto sería un triángulo isósceles. Por lo tanto, estos dos ángulos serían iguales. Y con eso ya pudimos completar para poder hacer el teorema número 1. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos, chicos. Aquí tenemos el problema número 4. Miren, tenemos que analizar los triángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Dice, si en este triángulo ABC, el lado AB es igual al lado BC, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, dice que este lado es igual a este lado, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles, que tiene dos lados iguales. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la teoría? Que si tiene dos lados iguales, el lado desigual se llama base, ¿sí? Entonces este lado se llamaría base y esta base tiene ángulos iguales. Entonces este ángulo sería el mismo que este ángulo de acá, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo. Muy bien. Este ángulo también sería beta más 8. Muy bien, entonces ya tendríamos la medida de tres ángulos, ¿no es cierto? Tendríamos la medida de tres ángulos. Vamos a delinear los ángulos. Tenemos el ángulo 12, el ángulo beta más 8 y el ángulo beta más 8, ¿sí? Estos serían los ángulos. Vamos a borrar este de acá. Vamos a subrayar beta más 8. Muy bien. Entonces solamente tendríamos que sumarlos, ¿sí? Vamos a sumar beta más 8 más beta más 8 más 12. Vamos a ver. Entonces sería así. Beta más 8 más el otro ángulo que es 12 más beta más 8 que es el otro ángulo, ¿sí? Muy bien. Y todo esto lo igualaríamos a 180. Profesor, ¿por qué 180? Porque así dice el primer teorema de los triángulos, que la suma de los tres ángulos interiores es 180. Muy bien, y solamente tendríamos que desarrollar. Muy bien. Entonces aquí tendríamos beta más beta. Vamos a sumar los dos betas, ¿no? Tendríamos aquí 2 beta, ¿sí? Tendríamos 8 más 8, 16, ¿no es cierto? Más 12, tendríamos 28, más 28. Esto es igual a 180. Muy bien, ¿sí? Entonces, seguimos trabajando hacia abajo. Entonces tendríamos 2 beta es igual a 180 menos 28 sería 76. Y seguimos despejando beta, 76 sobre 2, ¿sí? Mitad de 6 es 3, y mitad de 18, 16, 8. Entonces beta sería 38. 38 sería el valor de beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdrían los ángulos? Valdrían 12 grados y beta más 8, que sería 38 más 8, que sería 46. 46 más 46 más 12 es igual a 180 grados. Muy bien, chicos, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice el ejercicio número 5? En el gráfico, calcula el valor de beta. Vamos a ver este triángulo. Tenemos un triángulo cuyos ángulos son 54, 60. Acá no nos dice nada. Y tenemos un ángulo beta que no está dentro del triángulo. Entonces recordemos que los triángulos tienen tres lados
tres ángulos internos y también tiene ángulos externos como este. Muy bien, entonces nosotros tenemos que recordar que tenemos que recordar el, el teorema número 3 que dice, aquí está, dice que en todo triángulo la medida de cualquier ángulo exterior es igual a la suma de sus dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Ven? Este ángulo θ es igual a sumar los otros dos ángulos que no son adyacentes, que no están al lado. Entonces, beta, ¿a qué va a ser igual? Si yo sumo 54 más 60, va a ser el resultado de beta. ¿Sí? Porque son ángulos no adyacentes, que no están al lado. ¿Sí? Eso dice el teorema número 3. ¿Sí? Acerca de un ángulo externo, 1 del triángulo. Muy bien, entonces vamos a aplicar la teoría. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Entonces, nosotros diremos que 54 más 60 es igual a beta. ¿Sí? Entonces vamos a decir que 114 es igual a beta, ¿sí? O en bonito podemos decir que beta es igual a 114. Muy bien, continuamos. Continuando con los ejercicios del teorema fundamental de los triángulos, tenemos este problema número 8. Dice que en el siguiente gráfico, calcular el valor de alfa. Y alfa, vemos el triángulo que es parte del valor de un ángulo externo de un triángulo. ¿Se acuerdan que los triángulos tienen tres lados, tres ángulos internos y tres ángulos externos? ¿Sí? Muy bien, vamos a recordar entonces que nos decía el teorema. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Nos dice que en todo triángulo la suma de las medidas de los tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. Y vemos aquí la figura recordando que este triángulo tiene el ángulo externo X, Y y Z. Si sumamos los tres nos da 360. Muy bien. Aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos este ángulo, tenemos este otro ángulo y tenemos el tercer ángulo, ¿no? 102, 144 y el tercero que es la equivalencia a alfa más 25. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sumarlos e igualarlos a 360 grados. Muy bien. Y luego lo que vamos a hacer es despejar la incógnita. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos. Vamos a desarrollar. Sería así. 102 más alfa más 25 más 144. Vamos a ver. Listo. 144. Todo esto igualado, perdón. Todo esto lo vamos a igualar a 360 grados. Muy bien. Ahora sí, vamos a despejar. Vamos a operar y vamos a despejar. ¿Sí? Acá que sería igual, alfa sería igual a 360 menos, tenemos 144 más 102 más 25 positivo y lo vamos a pasar al otro lado como negativo, sería 271. Muy bien, 271. Si seguimos desarrollando, veremos que alfa es igual a 89. Muy bien.
¿Listo? Esta sería nuestra respuesta. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho? Pues nada más que utilizar el segundo teorema fundamental de los triángulos, donde se suman los ángulos externos y se igualan a 360. ¿Por qué? Porque así lo dice el teorema. ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuamos. Muy bien, continuamos. Vamos a ver este ejercicio número 9. Necesito que estén muy atentos para poder desarrollar este ejercicio. Miren, dice que en este siguiente triángulo, donde AD es igual a DC, vamos a marcarlo. AD, este lado, ¿sí? Vamos a marcarlo con otro color. Este lado, AD, ¿sí? Es igual al lado DC. Mira, ambos son iguales, ¿sí? Ya tenemos un triángulo isósceles, ¿no? ¿Sí? Este triángulo, este primer triángulo, porque ahí vemos dos, ¿no? Es isósceles. ¿Se acuerdan? Entonces, si estos dos ángulos son iguales, si estos dos lados son iguales, tiene un tercer lado desigual que se llama base. Y esta base tiene dos ángulos iguales. Entonces, este ángulo de aquí vale lo mismo que el ángulo de acá. ¿Sí? Porque acá nos dice que es isósceles. ¿Ya? Entonces vamos colocándole el valor. ¿Correcto? Vamos colocándole el valor. Entonces este ángulo mide tita. ¿Correcto? Entonces tenemos el primer triángulo. Muy bien. Entonces vale alfa, tita, tita. ¿Sí? Este ángulo vale tita. Ya. Ahora nos pide hallar el valor de alfa. Pero no puedo hallar el valor de alfa, pues no, porque no tengo ningún número. Sin embargo, aquí yo tengo otro triángulo. ¿Sí? Otro triángulo. Donde me dan dos de sus ángulos internos, 75 y 25. El ángulo de acá no me lo dan, pero tengo el ángulo externo. ¿Sí? ¿A qué se parece esto? Miren, vamos a demarcarlo. ¿Sí? Vamos a demarcarlo para que ustedes se den cuenta. Tengo esta figura, ¿ya? Tengo esta figura, este triángulo, ¿sí? ¿Ven este triángulo? Ya, bueno, parece triángulo. Pero tenemos el ángulo externo, ¿se dan cuenta? ¿Qué dice el teorema? Tenemos esto de acá, tenemos, a ver, vamos a marcarlo. Tenemos que alfa es igual a 25 más 75. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El teorema número 3, que un ángulo externo de este triángulo rojito, el ángulo externo es igual a la suma de sus dos ángulos internos no adyacentes. ¿Sí? Entonces vamos a hallar el valor de alfa. ¿Ya? Entonces tenemos que, vamos a escribirlo, alfa es igual a 75 más 25. ¿Sí? ¿Según qué? Este es según el tercer teorema, ¿no? Tercer teorema. ¿Ya? Entonces, alfa, ¿qué es igual? Alfa es igual a 100. Muy bien. ¿Correcto? Entonces, como ya sabemos que este alfa es igual a 100, ya podemos utilizar el primer teorema, que dice que los ángulos internos de un triángulo, o sea, de este otro triángulo, ¿sí? Son 360. Entonces tenemos que sumar. Vamos a ver acá. 100, que es tita, ¿no es cierto? Más 100. Error. 100, que es alfa. Más tita. ¿Sí? Más otro tita. ¿A qué es igual?
a 180. ¿Sí? Muy bien, entonces despejaríamos alfa, o tita, perdón. Tenemos 2 tita, es igual, este es tita, ¿ya? Es igual a 180 menos 100, sería igual a 80. Vamos a escribir bien ese 80, muy bien. Vamos a escribir bien el 80. Vamos a escribir bien ese 80. Un momento, por favor. Listo. Ya está. Tenemos que 2 titas es igual a 180 menos 100 sería igual a 80. ¿Sí? Sería igual a 80. Muy bien, entonces tita es igual a 40. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos que aquí tita es igual a 40. Muy bien. Vamos a repasar. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho acá? Lo que hemos hecho acá es encontrar primero el ángulo alfa. ¿Ya? Este ángulo alfa. ¿Cómo lo hemos encontrado? Lo hemos encontrado sumando los dos ángulos internos opuestos. Una vez que tenemos el valor del alfa, vamos a hallar el valor de tita. ¿Ya? Entonces sumamos alfa más tita es igual a 180, según el teorema, el primer teorema de triángulo. Muy bien. Hasta aquí los ejercicios de hoy día. Espero que los practiquen. El resto de ejercicios que está en su cuaderno o en su libro lo pueden practicar, son idénticos a esto. Lo que tienen que utilizar son todos los conceptos que hemos visto en clase y analizar. Muy bien. Cualquier comentario me hacen llegar a mi claro. Muy bien, cuídense. Bendiciones.